Así que Jesús arranca con esta restricción: no vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. Lo que agrega el versículo 6 es parte de este mismo concepto: sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ustedes notan la misma temática del capítulo 9, cuando Jesús ve las multitudes y las ve como ovejas que están sin pastor. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando ese pasaje? Decíamos, lo que ese pasaje nos muestra es el corazón de Cristo por los perdidos. Cristo no solo está haciendo la tarea de la evangelización como un programa o una agenda que le fue dada. Lo que Cristo está haciendo es, Él está conmovido, todo su ser interior. Él está apasionado por esta tarea. Él se quebranta viendo la condición del pueblo. Y eso es lo que le mueve a la tarea misionera. Nadie puede ser un buen misionero que no ama a la gente a la que le está sirviendo. La obra misionera no es solamente una cuestión de tareas, de programas, de agendas, de recursos. Tiene que tener en el corazón compasión, una compasión profunda, una compasión, ¿no es cierto?, que me lleva a ver a estas personas como Dios las ve. Y eso es lo que Jesús mostró en el final del capítulo 9. Y ahora se lo está recordando a sus discípulos. Él está diciendo, yo los estoy enviando, pero quiero que recuerden con quién van a estar. Van a estar con gente abusada, con gente lastimada, con gente despreciada. Van a estar con gente que ha sido maltratada por siglos y que hoy, claro, están llenos de amargura, están llenos de pecados, pero tienen que verlos no por los pecados que cometen, tienen que verlos por la condición en la que están. Tienen que ver por lo que le han hecho otros también a ellos. Cuando esta palabra aparece acá, que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿se acuerdan que decíamos lo que Jesús está haciendo es, Él está haciendo responsable a todos los malos líderes que Israel había tenido por siglos de la condición en la que estaba el pueblo? Entonces Jesús está diciendo, por la negligencia de estos líderes, el pueblo está en estas condiciones. No han sido alimentados, no han sido protegidos, no han sido curados, no han sido guiados. Y el pueblo está esclavo, destruido por sus pecados. Y a este mundo en devastación es donde entra el misionero. El misionero entra en esta situación. Entonces, de nuevo le recuerda, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La palabra antes ahí en español suena como primero Israel y después a los demás, pero antes en el concepto griego más bien de la palabra que se usa es vayan específicamente a ellos. Acá la tarea está mostrándose no como Israel es el trampolín para saltar al mundo, sino que Israel es a donde tenemos que ir. Hoy toda nuestra atención tiene que estar puesta en ellos y todo nuestro corazón se lo vamos a dar a ellos. Vamos a estar con ellos y solamente con ellos. Solamente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acá casa se está usando en el sentido de la familia, la descendencia de Israel, los judíos. Así que lo primero que vemos es el campo de acción misionero. Segundo, la encomendación de los primeros misioneros. Vamos a ver ahora el mensaje que proclama el misionero. El campo de acción del misionero y ahora el mensaje que proclama el misionero. ¿Qué van a hacer ahora que van a salir a este mundo quebrantado? Versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La tarea específica que ellos iban a hacer está acá señalada de una forma muy clara. Lo que ellos van a hacer es predicar. Y no solamente Cristo le va a decir que deben predicar, sino que le va a dar aún el contenido de lo que tienen que predicar. Lo que deben predicar son estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje que ellos predican y que Jesús les dio,
hay algunos que lo han tomado como si eso también es algo exclusivo de esa época. Hay muchos que creen que predicar el reino de Dios es algo que solo se hizo cuando Cristo ofreció el reino. Y una vez que Él fue rechazado, ahora los misioneros ya no predican el reino de Dios. Ahora, esta es una pregunta muy importante, porque esto tiene que ver con de qué vamos a hablar cuando salimos al mundo a predicar. ¿Cuál es nuestro mensaje? Y esto es muy importante. Hay muchos que dicen, hoy nuestro mensaje es distinto al que predicaban los discípulos en ese momento. En un sentido, hay algunas diferencias, ahora te las voy a señalar, pero quiero recordarte esto. El Evangelio es uno solo a través de toda la historia de la humanidad. Ahí en Apocalipsis 14:6, Juan ve un ángel volar y proclamar, vi volar por en medio del cielo, dice a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Y ahí Juan describe este evangelio como el evangelio eterno. No hay muchos evangelios. Pablo dijo que si alguien predica otro evangelio, sea tomado como anatema, porque hay un solo evangelio. Y el evangelio verdadero no ha cambiado en lo absoluto a través de toda la historia de la humanidad. El mismo evangelio que predicó Enoc antes del diluvio es el mismo evangelio que predicó Moisés en el peregrinaje por el desierto, es el mismo evangelio que predicó Isaías, es el mismo evangelio que predicó Jesús, los discípulos, y que siguen predicando hombres fieles hoy desde los púlpitos de las iglesias. Es el mismo evangelio que se va a predicar en el tiempo de la tribulación, y es el mismo evangelio que va a ser un testimonio por toda la eternidad. Es el mismo evangelio, no hay diferencia. Este evangelio, acá lo llama, bueno, la predicación específica que se está señalando acá es: el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué se trata el evangelio eterno? Bueno, el evangelio eterno se trata del gobierno de Dios sobre toda su creación. El evangelio muestra la autoridad que Dios tiene sobre toda la creación. Pero estas palabras del reino que se acerca tienen mucho atrás, tienen mucho contenido. Porque este Dios que es del dueño de toda la creación ha sido ofendido por el pecado del mundo y el rechazo del mundo a la gracia. Y ahora el Dios frente al cual todos somos responsables, este Dios ha traído al hombre la salvación que va a rescatar al hombre de su rebeldía, de la condenación, la salvación que va a establecer en el mundo un reino al cual el hombre es llamado. Este evangelio del reino es el evangelio que implica que el hombre debe arrepentirse y creer en Cristo para poder participar de ese reino. Las palabras que Jesús... me ven ahí luchar con mi garganta y les da lástima, ¿no? Pero tampoco me gusta tomar agua mientras estoy enseñando, así que siempre queda el agüita acá, no sé si se dan cuenta. Bueno, pero el mensaje que ellos tienen que predicar, Jesús lo resume con estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. Claro que atrás de estas palabras hay más que estos hombres están diciendo. No solamente están repitiendo estas palabras una y otra vez, porque hablar de que el reino de los cielos se ha acercado implica hablar de que somos responsables delante de Dios y hemos pecado contra Dios. Del hombre que Dios ha elegido para ser el intermediario para que nosotros podamos acceder a ese reino. De las demandas de Dios, ¿cómo hago para ser parte de ese reino? Solo que escuchar el reino de los cielos se ha acercado no hubiese traído salvación a una persona. La persona tenía que escuchar aún qué espera Dios que haga ahora en respuesta a este mensaje. Si yo sé que Dios quiere salvarme y quiere traerme a su reino, ¿qué tengo que hacer?
Entonces los discípulos lo que predicaron fue arrepiéntanse y crean. Cristo fue levantado para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el evangelio del reino es el evangelio. Es el único evangelio. No hay otro evangelio. Cualquier evangelio que no reconozca a Cristo como Rey, como autoridad suprema de nuestra vida, es un falso evangelio. Cualquier persona que pretenda disfrutar de los beneficios de la salvación sin responder a este mensaje básico de que Cristo gobierna y yo me someto a Él como el Rey legítimo, ninguna de estas personas va a participar del reino. El evangelio es uno, el reino de los cielos se ha acercado. Este es el evangelio que predicó Juan el Bautista, es el evangelio que predicó Cristo, es el evangelio que les dio a sus discípulos para que prediquen. Y alguien puede decir, bueno, pero cuando Jesús murió y resucitó, ahora es otro el evangelio que predicamos, ¿no? Ya no predicamos el reino de los cielos se ha acercado porque ahora el reino de los cielos falta para que venga, ¿no? Ahora le predicamos que se arrepientan para que crean y entren al cielo. Pero no es así. Cuando vos mirás los últimos versículos del libro de Hechos, que describe cómo fue el establecimiento de la iglesia, se dice que Pablo se quedó en una casa alquilada predicando el evangelio del reino. Termina este libro de transición mostrando de que este sigue siendo el mensaje que la iglesia predica. La iglesia proclama a Cristo como Rey y predica el mismo evangelio del reino. Claro, hay diferencias. Cuando los discípulos salieron a predicar, y solo tenían que ir al pueblo de Israel y le decían el reino de los cielos ha acercado, el rey estaba ahí entre ellos. Y lo que estaban haciendo era ofrecer el reino que había sido anunciado para que Israel abrace a su rey y entonces se establezca el reino de forma inmediata. Cuando nosotros hoy decimos el reino de los cielos se ha acercado, tenemos que entender esto. El reino de los cielos hoy está en medio nuestro. Es más, todos los que hemos creído en el Evangelio, ahora fuimos trasladados al reino del amado Hijo. Nosotros estamos en el reino. Toda la iglesia de Cristo hoy es la expresión del reino de los cielos en medio nuestro. Pero claro, el reino tiene una expresión futura también. Cristo reinando desde Jerusalén de forma física y cumpliendo todo lo demás que dijo el Antiguo Testamento, eso no va a pasar inmediatamente. No sabemos en qué momento, pero cuando la iglesia sea arrebatada van a pasar 7 años y entonces Cristo va a volver. Entonces, claro, el reino de los cielos se ha acercado, tiene una connotación distinta cuando nosotros lo predicamos, pero en esencia lo mismo. Es el mismo mensaje que ellos predicaron. Y esto es lo que hacen los misioneros. Lo que hacen los misioneros es predicar este mismo evangelio. Nota algo en cuanto a esta nueva era. ¿Se acuerdan en el mundo antiguo, cuando Dios envió, por ejemplo, a Jonás a predicar a Nínive, el mensaje de Jonás era muy distinto a este? El mensaje de Jonás era un mensaje de condenación. Era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje de Jonás era un mensaje de condenación. Fíjate que el mensaje de los misioneros de Cristo no es un mensaje de condenación, es un mensaje de salvación, es un mensaje de gracia, es un mensaje que muestra el favor de Dios, la intención de Dios de recibir a todos los que vengan a Él. El mensaje que nosotros predicamos no es un mensaje de condenación, es un mensaje de salvación. El reino de los cielos se ha acercado. Dios extiende sus manos para rescatarte. Él envió a su Hijo para pagar el precio por tu pecado. El reino de los cielos está ahí, a la mano. Si tenés sed, tomad el agua de la vida gratuitamente. Este es el sentido con el que los misioneros predican. Bueno, entonces el mensaje que proclama el misionero sigue siendo ese mismo mensaje. Una de las cosas que pasó ahora en nuestro viaje a la selva es que cada año vamos entendiendo un poco más de las necesidades que hay en la selva. Y una de las cosas que notábamos era que había confusión en cuanto al Evangelio en algunos puntos.
Entonces, uno de estos puntos era que se asumía que una persona que se había bautizado era salva porque era de una comunidad cristiana y porque estaba en la iglesia o porque se había bautizado en algún momento. Entonces se hablaba de esta persona como una persona apartada, cuando en realidad esta persona no tenía ninguna intención de seguir a Cristo. Entonces se hablaba del concepto de restauración, pero no se entendía este concepto de predicarle el evangelio a personas que no muestran frutos de conversión. Entonces, mientras estuvimos allá, fueron muy valiosas las conversaciones que tuvimos con los pastores y los hermanos, ayudándoles a entender esto. El mensaje que predicamos los misioneros es un mensaje que habla del reino. No solamente habla del perdón, no solamente habla de liberarnos de la condena eterna del pecado, nos habla del reino. Nos habla de participar del reino, nos habla de someternos a un reino, nos habla de vivir de acuerdo a las dinámicas de este reino. El evangelio es este. Y no hay un evangelio sin este concepto. Entonces fue muy valioso poder reforzar estas ideas. Y acá es donde toma relevancia esto. El mensaje que los misioneros predican es: el reino de los cielos se ha acercado. En tercer lugar, la actitud hacia el dinero de los misioneros. Ya vimos el campo de acción del misionero, el mensaje que proclama el misionero, y ahora vamos a ver la actitud hacia el dinero del misionero. Lo que Jesús va a tratar ahora es un asunto muy práctico con relación a la obra misionera. Y es justamente esto, cómo el misionero y la iglesia debe ver el tema del dinero. Es práctico y es necesario porque la obra misionera se hace con recursos y requiere dinero. Entender mal el dinero en la obra misionera ha sido una causa de mucho tropiezo para la obra misionera y sigue siéndolo hoy. Es tremendo. Cuando uno mira el mundo y viaja y conoce gente que se denomina misionera o que es tenida como misionera, es muy triste ver cuán distorsionado tienen estos principios en cuanto a cómo verse a ellos y cómo ver los recursos y el dinero en relación a la obra misionera. Las iglesias, tristemente, han también distorsionado esto y esto ha traído muchas consecuencias prácticas. Y entonces la obra misionera está truncada, está afectada, está limitada porque no se entiende bien este principio. Entonces Jesús, de una forma muy sabia, en este pasaje clave, va a explicarnos cómo funcionan las finanzas de las misiones. El versículo 8 arranca con la tarea que estos hombres iban a hacer. Hay una serie de situaciones que Jesús va a señalar y órdenes frente a esas situaciones. Entonces, a los enfermos, sánenlos. A los leprosos, límpienlos. A los muertos, resucítenlos. A los que tienen demonios, a los demonios, échenlos. Esta es la tarea que iban a hacer de forma cotidiana estos hombres. Ahora, quiero que veas algo. En el versículo que acabamos de ver, en el versículo anterior, Jesús mostró que la tarea misionera tiene como eje la predicación. Un misionero es, en esencia, un predicador. Entonces, una persona que no puede predicar no puede ser misionera. Los misioneros predican. La predicación es la esencia de la obra misionera. Hoy hay tanto que se hace que se le llama obra misionera que termina diluyendo y distorsionando tanto la situación que la obra está siendo afectada profundamente. Hoy hay personas, hay iglesias que están sustentando a gente que entre comillas son misioneros y cuando vos ves la descripción de lo que ellos hacen, vos decís, ¿cómo encaja esto dentro de las prioridades bíblicas de lo que es un misionero? ¿Por qué la iglesia debería estar gastando sus recursos en mantener a gente que está haciendo estas tareas? Porque la obra misionera no tiene que ver con nada de esto. La obra misionera es muy específica. La obra misionera son predicación que va a traer salvación, edificación de iglesias, reproducción de iglesias, fortalecimiento de iglesias. Esto es lo que hacen los misioneros. Ahora, vos ves que Jesús pone esta otra lista. ¿Por qué también dice que ellos van a sanar,
limpiar, resucitar, echar fuera demonios. Bueno, estas eran las señales que Jesús mismo había hecho para mostrar que Él tenía autoridad sobre todas estas cosas, para mostrar que de hecho el reino de los cielos sí se había acercado y que el mensaje que estaban predicando era un mensaje poderoso que podía transformar el mundo. Entonces, estas 4 cosas que menciona Jesús acá son las 4 cosas que Jesús ya había estado haciendo en los capítulos 8 y 9. Y entonces lo que Jesús hace es, lo que ustedes me vieron a mí hacer, ahora ustedes lo van a hacer. Jesús los asocia, están juntos en esta tarea. Pero tenés que recordar esto, estos conceptos o estas tareas son tareas exclusivas de esta etapa, en donde el ministerio de Jesús está siendo validado por las señales que los profetas habían dicho que iban a ser hechas por el Mesías. Entonces, que los discípulos lo hagan es una extensión de lo que Jesús hizo. Entonces, esto es lo que ellos iban a hacer. Pero fíjate que hay un punto y coma ahí, y Jesús va a poner toda esta tarea ahora asociada a este principio de el dinero, que es de lo que va a hablar en toda esta sección. Cuando dice el versículo al final, 8, de gracia recibisteis, dar de gracias. Entonces, déjenme darles 4 principios en cuanto a las finanzas y las misiones que se pueden ver claramente en este pasaje. En primer lugar, quiero que veas que los misioneros no deben cobrar para predicar el evangelio. Este es el primer principio que Jesús va a establecer. Los misioneros no deben cobrar para predicar el evangelio. Y el argumento que Jesús va a usar es muy poderoso. Él dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Él va a mostrar a estos hombres que el tesoro que ellos tienen es un acto de la gracia de Dios. ¿A qué se refiere con esto? De gracia recibieron. ¿Qué recibieron ellos? Bueno, lo primero que podemos pensar es ellos recibieron el reino, ellos mismos. Entonces el reino no se comercia. El reino no es algo en lo que alguien paga para poder participar de los beneficios de este reino. Si los discípulos mismos lo pueden ver. Nosotros estamos acá no porque hayamos pagado nada. Fue la gracia de Cristo que nos trajo la luz del evangelio y nos hizo parte del reino. No solamente ser parte del reino, sino haber sido llamados para ser obreros en la obra del reino. Esto también fue gracia, ¿no? ¿Por qué Jesús eligió a estos 12 y no eligió a otro? ¿Qué tienen de especial? ¿Son mejores predicadores? ¿Por eso hay que pagarle a estas personas? ¿Porque son más efectivos? ¿Son más capaces que otros? Para nada. Había gente mucho más capaz en su tiempo. Entonces lo que ellos tienen fue solo la gracia del Señor. Los dones que recibieron para poder hacer esta tarea fue la gracia del Señor. El haber sido enviados con la autoridad para predicar de esta manera. Ellos lo compraron como Simón el mago que quería comprar la capacidad de poder dar el Espíritu Santo a otras personas. Los discípulos habían comprado la capacidad de transformar los corazones de otros. Para nada. Todo esto había sido gracia. Entonces, de gracia recibiste, tiene todo esto por detrás. Todo esto que ellos habían recibido. Entonces, dad de gracia. Lo que Jesús le va a mostrar es que la proclamación entonces de este evangelio debe hacerse por medios que no confundan el hecho de que el evangelio es un instrumento que Dios usa para dar por gracia los beneficios del reino. Entonces, hay mucho que podríamos pensar en cuanto a esto de forma práctica en la obra misionera. Yo le decía, la obra misionera se hace con recursos, pero hay algo que debe protegerse siempre en todo lo que sucede en la obra misionera. Y es que sea claro siempre que la tarea que se está haciendo no se hace por el recurso que puede venir a partir de esa tarea que se hace. Y esto se tiene que aplicar a todos los contextos. Entonces, un hombre, les recuerdo, por ejemplo, creo que les conté una situación que viví hace algún tiempo. Un
una persona que yo aprecio muchísimo, pero estábamos conversando un día y me estaba contando de un viaje que había hecho por Centroamérica. Y me contó de que había ido y se había tenido que quedar porque él había ido por una cuestión personal a ese país, pero me hizo este comentario: me tuve que quedar 3 semanas para poder predicar en varias iglesias, para poder juntar para el pasaje de lo que yo fui a hacer personalmente. Este es un hombre que iglesias lo conocen y lo invitan a predicar, y cuando lo invitan a predicar le dan una ofrenda por venir a predicar. Entonces, lo que este hombre hizo fue hacer su viaje personal con recursos que vinieron de predicar en iglesias, y él se tuvo que quedar el tiempo necesario en esas iglesias para poder tener ese recurso, para poder hacer ese viaje personal. Esto es de lo que Cristo está hablando. La predicación no se hace por dinero. Y todo lo que se hace en el mundo de las misiones, aunque requiere dinero y se administra muchísimo dinero, tiene que ser sumamente claro que se hace de una forma sincera, como un servicio de gracia y no como una transacción comercial. Yo hago esto y entonces vos me pagás por haberlo hecho. La predicación no se vende. Ninguna tarea de la obra misionera se vende. Isaías 55:1 dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En este pasaje se resalta este sentir que Dios estableció para su obra de salvación. Dios la estableció como una obra de gracia y no una transacción. Entonces no se debe cobrar por predicar. Ahora, esto no quiere decir que si la iglesia organiza una salida a Máximo Paz para pasar el día allá y le decimos, bueno, hermanos, tienen que poner 2.000 pesos cada uno para pagar la entrada y para poder hacer los choripanes, alguien diga, la iglesia está cometiendo un sacrilegio porque está cobrando para predicar. La iglesia no está cobrando para predicar. Lo que estamos haciendo es usando nuestros recursos como una familia para cubrir las necesidades que tenemos para que podamos hacer nuestras tareas. Entonces, eso es completamente válido. Y a veces la línea no es muy clara y hay cuestiones que tal vez no es fácil de señalar como pecaminosas, pero donde uno entiende que están confundiendo la forma en la que esto se está llevando a cabo. Entonces, habría muchas formas de hacerlo, a esta tarea, de cuidar este principio, pero es muy importante protegerlo. Entonces, pienso, es válido, por ejemplo, que un misionero reciba recursos para poder salir y hacer la obra a la que le estamos enviando. Vamos a ver más adelante, por supuesto que sí. Cristo va a equilibrar este principio con los que vienen más adelante. La iglesia debe sostener a sus obreros. Pero lo que ese misionero no puede hacer es ver eso como un derecho. No puede hacer la tarea misionera para recibir ese recurso. Recuerdo un tiempo atrás un exalumno del CCP que en un momento empezó un patrón de muchas malas decisiones que le llevó a estar totalmente hundido en las deudas por malas decisiones. Había sido guiado mal por sus pastores y terminó en esa situación. Entonces él me contó un día, me ofrecieron de otra denominación que pueda ir y ayudar pastoreando una iglesia. Y ellos me van a pagar por hacerlo. Y entonces con lo que yo voy a poder recibir de eso, como me van a dar también una casa, voy a poder pagar las deudas que estoy teniendo. Y él empezó a hacer cálculos de la tarea misionera y él estaba tomando la decisión de a dónde iba a ir basado en el dinero que le iban a pagar para ir a ese lugar. Hace un tiempo, alguien me habló, me dijo, Matías, mira, necesitamos fundadores de iglesias para este proyecto. Y no sé si en el CCP hay hombres que quieran venir. Nosotros tenemos todos los recursos para pagar todos los gastos de estos hombres y darles los sueldos, y son muy buenos sueldos.
Entonces podemos buscar algunos hombres que quieran venir a este proyecto. Y entonces inmediatamente se prendió una luz de alarma en mi mente. ¿Qué pasa si yo voy a los alumnos del CCP y les digo, está este dinero para todos los que quieran ir a fundar iglesias a este país en estas circunstancias? ¿Cómo eso va a afectar las motivaciones por las que ellos van a ir a ese lugar? Entonces no le hablé a ninguno de los alumnos de lo que había disponible y nuestra oración fue esta. Si el Señor quiere que hombres vayan allá, va a enviar a hombres que irían aunque no haya ningún recurso. Y cuando los hombres vayan hacia ese lugar porque quieren servir al Señor, están dispuestos a hacerlo en cualquier circunstancia, entonces le vamos a decir, el Señor también proveyó los recursos para que vos puedas ir. Así que démosle gloria a Él por eso. Pero yo quiero ver a un hombre que no está usando el ministerio como una fuente de ganancia personal. He escuchado a alguien, una conversación, por ejemplo, que me decía, ¿sabes qué, Matías? Me dio mucha lástima, mucha tristeza, volviendo a mi país. Me encontré con un misionero que estaba volviendo también a mi país y me contaba que su organización les pide que levanten una cantidad de dinero por mes y entonces, de sustento. Entonces muchas iglesias le están dando para eso. Pero él vive en un país del tercer mundo que gasta muchísimo menos que eso. Entonces suponete que a él le ingresan $5.000 por mes y él gasta $500 por mes. Entonces este hombre estaba diciendo, muy contento a mi amigo, la verdad que me fue muy bien en la obra misionera. Hace 10 años que soy misionero y ya junté más de $150.000 con los que me compré una casa. Entonces estoy muy contento de cómo el Señor me está proveyendo. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Está mal que le manden $5.000 a este hombre por mes? Para nada. ¿Pero para qué le mandan estos $5.000 por mes? ¿Para que él se enriquezca con el dinero que están dando para la obra del Señor? ¿O para que él los pueda usar de una forma fiel y sabia para la tarea para la que él se lo están dando? La obra misionera no es una forma de inversión, no es el camino para tener mis recursos, no es el camino para vivir en el lugar donde siempre soñé o lograr tener lo que quisiera.